Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about the third conditional in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca del condicional 3 o del tercer condicional en inglés. Primero recordemos que los condicionales son unas estructuras que nosotros utilizamos, ya sea en español o en inglés, para hacer especulaciones acerca de cosas, para hacer hipótesis, para hacer ideas que pueden ser especulativas con respecto a algo. Generalmente están formados por medio de cláusulas. Las cláusulas son frases que por aparte tienen cierto significado, pero que cuando estamos haciendo el condicional nosotros cogemos esas cláusulas y las unimos por medio de ciertos conectores para dar esa condicionalidad. Veamos un ejemplo. Pensemos en dos frases diferentes. La primera es, tú vienes a casa. La segunda es, tendré la cena lista. Son dos frases que por sí solas pueden tener cierto significado. Es decir, la primera dice, tú vienes a casa. Es una frase en presente simple en la que dices, tú vienes a la casa. Es muy simple. La segunda dice, tendré la cena lista. Es un futuro simple también. Son frases que por sí solas tienen un significado. Pero cuando yo las uno por medio de estas condiciones, si vienes a casa, entonces tendré la cena lista. Ya con eso estoy generando una estructura condicional y la he formado uniendo estas dos frases por medio de esos conectores. Cuando estamos hablando de los condicionales, vamos a hablar de cláusulas. En este caso estamos hablando de esas dos frases que son unidas para formar esa condición. Y generalmente nosotros tenemos una cláusula, que es la cláusula de la condición, y otra cláusula que es la del resultado. En el ejemplo que acabamos de ver, cuando yo digo, si vienes temprano a casa, esa parte de allí es la cláusula de la condición. Es decir, si esta condición se cumple, entonces tendré la cena lista. Esta segunda cláusula, la que está dando ese resultado, es lo que se genera si esta condición que se ha dicho en la primera cláusula se cumple. Entonces, cuando estamos viendo la estructura de un condicional, generalmente vamos a tener una cláusula de condición y otra cláusula que es el resultado. Entonces, dependiendo de la manera como nosotros formulemos estas cláusulas, podremos hacer 5 tipos diferentes de condicionales. Esos son el condicional 0, el condicional 1, el condicional 2, el condicional 3 y un condicional mixto. En el video de hoy vamos a hablar acerca del condicional 3. Y para esto también tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, que es el del subjuntivo. El subjuntivo tiene que ver con hipótesis. Entonces, vamos a pensar un momento en español. Cuando yo digo, si tuviera dinero, hiciera tal cosa. Si yo fuera rico, haría tal cosa. Si yo pudiera, te ayudaría. Esa manera de expresarse es un subjuntivo, porque yo estoy haciendo frases hipotéticas. Estoy haciendo unas ideas de qué pasaría si una condición o si algo fuera cierto. En este caso, yo puedo decir, si yo pudiera, te ayudaría. Es decir, no estoy diciendo que eso va a suceder, sino que si se diera la hipótesis de que yo tuviera la capacidad de ayudarte, entonces yo lo haría. Eso es un subjuntivo. Cuando nosotros estamos hablando del subjuntivo en español, regularmente esa acción la ponemos en ese si pudiera, si hubiera, si tú quisieras. Ese subjuntivo, esa parte, nosotros tendemos a confundirla en inglés cuando hacemos la traducción con el condicional haría, es decir, esas palabritas que son el could, el would, el should, de que si podría o pudiera, si hubiera, si debiera. Esas palabritas regularmente nosotros las confundimos con nuestro subjuntivo, pero no es así. En inglés, la forma subjuntiva generalmente es la del pasado. Entonces, cuando yo estoy hablando de esa hipótesis, yo voy a decir, si yo fuera, yo tendría que poner if I was, tengo que usar el pasado. Y dentro de esa estructura, ese pasado en inglés es entendido como el subjuntivo, o sea, la parte hipotética. Es un poquito complicado, pero ya ven que tenemos que cambiar ciertas formas de pensar para poder entender cómo funciona el inglés y poder hablarlo correctamente. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, veamos de qué se tratan los condicionales 3 o el third conditional en inglés. Este tipo de estructuras se utilizan básicamente para hablar de cosas hipotéticas que pudieron haber pasado pero que definitivamente no van a pasar, que son totalmente irreales, que ya no van a suceder. Son condiciones imposibles
que son situadas temporalmente en el pasado y cuyo resultado probable definitivamente ya no va a suceder. Debido a esta condición de que generalmente estamos expresando cosas que ya lamentablemente no vamos a poder cambiar, siempre este tipo de condicional es utilizado para expresar arrepentimiento o para uno lamentarse acerca de algo que no ha podido hacer. Entonces vamos a ver cuál es la estructura para formar el condicional 3 o el third conditional en inglés. Primero vamos a poner if, que es ese sí condicional. Después viene la cláusula de condición. Vamos a poner una coma y después vamos a poner la cláusula de resultado. Mucho cuidado. La cláusula de condición siempre tiene que estar en pasado perfecto, porque tiene que dar esa forma del subjuntivo que ya habíamos explicado. Y la frase de resultado siempre tiene que ir en un condicional perfecto. Entonces, si vamos a hacer una frase del tipo, si yo hubiera estado allí, te hubiera ayudado, ese es un ejemplo del tercer condicional, porque estoy diciendo algo que no sucedió y que básicamente estoy lamentando o estoy arrepintiéndome de no haberlo podido hacer, porque ya pasó, ya no hay manera de cambiar eso. Entonces, como lo vamos a poner en inglés, tenemos que poner primero el if para ese sí, después el pasado perfecto que sería if I had been there, si yo hubiera estado allí. Recuerden, como es una condición, estamos poniéndolo en modo subjuntivo. If I had been there, si yo hubiera estado allí, coma, I would have helped you. Yo te hubiera ayudado. Ya saben, es una forma perfecto condicional o condicional perfecto, con lo cual yo tengo que poner el condicional primero, es decir, would, could, should, después el verbo haber, have, y después un verbo en participio pasado, en este caso helped you, te hubiera ayudado. Entonces, retomando esto, tenemos que tener muy en cuenta cláusula de condición, cláusula de resultado. La cláusula de condición tiene que ir en pasado perfecto y la cláusula de resultado debe ir siempre en condicional perfecto, con lo cual obtendríamos ejemplos. If you had known, you would have called me. Si tú hubieras sabido, me hubieras llamado. If they had told you, you would have realized that. Si ellos te lo hubieran dicho, te hubieras dado cuenta. If you had studied more, you would have passed the test. Si hubieras estudiado más, habrías ganado el examen. Y así sucesivamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya saben cómo formular frases del tipo condicional 3 en inglés. Tu ejercicio es empezar a hacer eso, empezar a construir las oraciones y muy seguramente vas a tener una cantidad de dudas. Si tienes dudas, revisa este video cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que yo estoy publicando en mi canal y de paso apoyas mi trabajo. Te agradezco como siempre por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.